Stop. Javier Milei, el presidente de Argentina, devaluó al 50% la moneda argentina. Sí, así como lo escucha, a 2 días de la toma de protesta del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, el ultraderechista que se dice libertario acaba de anunciar 10 acciones de emergencia económica, entre ellos la devaluación del peso argentino. Hay que mencionar que antes de esto el peso argentino estaba en 400 pesos argentinos contra $1. Y con esta nueva acción va a pasar a 800 pesos argentinos contra $1. Increíble pero cierto, el peso argentino cada día está más debilitado. Ironías de la vida, mientras en México el peso mexicano cada vez es más fuerte. Pero bueno, regresemos al tema. Otra de las medidas económicas de emergencia que tomó Milei en Argentina ha sido precisamente el quitar los subsidios al transporte y a la luz. Y es que Caputo, el nuevo ministro de Economía en Argentina, acaba de anunciar que se van a quitar los subsidios en la energía y por supuesto en el transporte público. Según esto, con la finalidad de ahorrarle dinero al Estado. Se hace que con esto los argentinos tendrán que pagar el 100% del costo de la luz y el costo del transporte público. Para que tengamos un poquito más de claridad, aquí en la Ciudad de México, el costo del transporte público y de la luz están subsidiados. O sea, que el mexicano no paga el 100% del costo total de un boleto del metro. Actualmente el boleto del metro está en 5 pesos. Y si actualmente el mexicano pagara el 100% del costo de la luz o el costo del transporte público, pues sin duda aumentarían las cosas. Bueno, nos regresamos al tema de Argentina. Otra de las acciones que acaba de tomar Milei en términos económicos es precisamente el ya no hacer obra pública. En Argentina durante por lo menos 4 años se acabaron las obras públicas. Si había obras públicas en proceso, se le dará a la iniciativa privada. Otra de las medidas económicas controversiales que acaba de implementar Milei allá en Argentina es la reducción del 34% de la plantilla laboral del Estado. Sí, así como lo escucha, habrá despidos masivos en el sector público allá en Argentina. Como ustedes verán, esto ya nos pasó aquí en México hace tan solo unos sexenios. Eliminación de subsidios, privatización de las empresas públicas, devaluación del peso, despidos masivos del sector público, eliminación de subsidios en la energía y el transporte público y demás. Y del subsidio de la gasolina. Esa historia en México ya no la sabemos. Justo esa historia la vivimos cuando entró el neoliberalismo. La única diferencia entre México y Argentina es que en México fue entrando de manera gradual y en Argentina entrará de chingadazo. Esa época en México se le conoció como la época neoliberal. En Argentina actualmente se le va a conocer como la época libertaria. Aunque muchos quieren confundir y decir que libertarios no tienen nada que ver con el neoliberalismo, es una total mentira, son exactamente lo mismo. La única diferencia es que el libertario es muchísimo más radical. Nos hace que no van de manera gradual desmantelando al Estado, sino que el libertario lo hará de manera tajante. A palabras del mismo Milei, esto se le denomina un programa de shock. ¿Recuerdan de esta teoría, de la teoría del shock? Que precisamente hablaba de utilizar los miedos de la sociedad para imponer a un sector económico y político. Pues algo así se está implementando actualmente en Argentina. Se está utilizando la desesperación y el miedo de las personas por la crisis económica que se está viviendo en Argentina. Y actualmente Milei, a 2 días de la entrada de su gobierno, les está diciendo a los argentinos: aguanten, todavía viene lo peor. Porque sí, textualmente él lo dijo en el discurso de ingreso al gobierno. Milei textualmente lo dijo: vamos a estar durante unos meses peor que antes. Como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Milei le está anunciando a la sociedad argentina que todavía viene lo peor. Y bueno, que ya después de toda esta crisis económica que todavía se avecina y todavía una inflación mayor, se podrá ver la luz al final del túnel. Claro, y como es de esperarse, Milei y todo este grupo de ultraconservadores aprovecharon de esta crisis, de este shock, de este miedo de la sociedad argentina y por supuesto del hartazgo para implementar las medidas más ultraneoliberales o libertaria en términos económicos, políticos y sociales que se puedan imaginar. O sea, que podríamos decir que actualmente Argentina es un experimento económico, político y social. Están adelgazando en su máximo esplendor al Estado argentino. Milei dice que lo que actualmente está pasando es un nuevo contrato social que los argentinos firmaron el día de la elección. Y en esto sí tiene razón. Porque sin duda la historia de Argentina cambiará después del gobierno de Milei, en donde se privilegia la propiedad privada y se condena la colectividad, lo social. Se magnifica el individualismo. A este individualismo se le llama libertad, libertario, que viene enlazado de la palabra liberal, liberalismo, neoliberalismo.
y que algunos pretenden confundir a las nuevas generaciones diciéndoles que el término libertario no tiene nada que ver con el neoliberalismo o liberalismo, que al final todo tiene que ver con la economía, porque más que ideológico estamos hablando en términos económicos. En términos económicos, los libertarios trabajan para la propiedad privada y para el individualismo. El colectivismo, lo social, eso no les importa. Es exactamente lo mismo que los neoliberales, pero la nueva generación. Es por eso que es bien importante no perderle el ojo a Argentina, porque actualmente Argentina es el experimento de la ultraderecha en América Latina y en el mundo, como en su momento lo fue Chile con Augusto Pinochet. Recordemos, amigos, que en la historia y en la economía los sucesos son cíclicos, se repiten.